Hola, Dios te bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta serie llamada Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Hoy vamos a leer en este video todo el libro de Segunda de Tesalonicenses y el capítulo 1 y 2 de la primera epístola a Timoteo. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes y nos instruyas en tu perfecta voluntad a través de este contenido que vamos a leer hoy. Señor, en el nombre de Jesús, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Comenzamos la lectura del libro de Segunda de Tesalonicenses, cuyo autor es el apóstol Pablo. La fecha de escritura es alrededor del 51 después de Cristo, desde Corinto, unos cuantos meses después de Primera de Tesalonicenses. El propósito es aclarar malentendidos acerca del día del regreso de Cristo. Y los temas que se tratarán son la persecución, el regreso de Cristo, el hombre de anarquía y la gran rebelión. A su vez también la perseverancia. Leemos capítulo 1, versículo 1. Dice así: saludos del apóstol Pablo y ánimo durante la persecución. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre todos los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndoles a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Capítulo 2, titulado Acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Versículo 1. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, que aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Está hablando de lo que es el llamado anticristo, que ya lo veremos también en la primera epístola del apóstol Juan, pero es tremendo la descripción profética que da del anticristo, del hombre de pecado, del hombre de anarquía, que no tiene sobre sí ninguno que le sea autoridad sobre él, sino que él se cree la máxima autoridad. Esta es la figura del anticristo, aquí profetizado. Y dice entonces:
Se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Versículo 5. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pues el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Y vos me decís, pero Rodo, ¿qué es lo que no permite que se dé a conocer? Dos cosas indispensables: el Espíritu Santo en la tierra, dentro de cada uno de nosotros, y segundo, la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia de Jesús sea arrebatada, también el Espíritu Santo se irá a los cielos con nosotros, y de allí lo que quedará en la tierra es el reinado de este anticristo. Sigue diciendo versículo 9. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y caerán y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. El título del versículo 13 es: los creyentes deben permanecer firmes. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Qué lindas palabras de bendición. El versículo 16 está para que lo copies y lo pegues en un grupo de WhatsApp y se lo mandes a tus hermanos en Cristo y que le digas: lo saqué de nuestro desafío de leer la Biblia en un año. Es este versículo de 2 de Tesalonicenses 2:16. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Qué lindo. Sigamos. Capítulo 13, capítulo final de la segunda epístola a los tesalonicenses. Dice así: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Perseverancia con paciencia es la clave. Ponelo en el comentario. La perseverancia con paciencia es la clave. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo en el camino del Señor y esperando con esperanza. Exhortación a vivir correctamente, versículo 6. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes.
Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo para seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Y esto es algo que siempre alguna madre nos dijo cuando éramos adolescentes. Acá el que no trabaja, no come. ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia, de aquí. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. O sea, una doble maldad. Primero, no querer trabajar, pero segundo, entrometerse en los asuntos de los demás porque parece que tienen tiempo. Tienen tiempo, tanto mujeres como hombres, cuando tienen tiempo, mente vacía, taller de Satanás. Así es, así hay que tener mucho cuidado. Sigue diciendo, les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Como lo leímos en otra de las epístolas, nunca te canses de hacer el bien. Decímelo a mí en un comentario. Poné en el comentario que yo también lo necesito. Poneme Rodo. Nunca te canses de hacer el bien. Y te voy a agradecer porque es una palabra de aliento. Y sé también que llegaste a este video y que realmente valorás el trabajo que estamos haciendo en el canal. Así que poneme allí, Rodo, no te canses de hacer el bien. Y yo te voy a poner después igualmente para ti, igualmente para vos. Versículo 14. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Y esto de alejarse no es discriminar, es simplemente pautar una distancia que haga ver a la persona que está equivocada. Es como una exhortación implícita, ¿me explico? En la distancia que se toma. Esa idea de, un trato más distante para que te des cuenta que eso que estás haciendo no está bien. Y en cuanto se pueda y cambia de actitud, recibirlo nuevamente y enseñarle a vivir la vida cristiana como debe ser vivida, conforme a la voluntad de Dios. Saludos finales de Pablo, versículo 16. Ahora que el mismo Señor les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Y nuevamente aquí dice el apóstol Pablo, aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. La última parte, aunque Pablo la dictaba la carta, la última parte siempre la escribía de la misma manera para que todas las cartas fueran cotejadas para ver si era o no realmente de Pablo, porque habían falsas cartas que también estaban dando vueltas como si fueran de Pablo, diciendo herejías contrarias a la voluntad de Dios. Rodo, qué tremendo, qué mafia. Sí, totalmente, así como es ahora, lo era antes. Finalmente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y así termina la segunda epístola a los tesalonicenses. Y ahora comienzan las llamadas epístolas pastorales, donde tendremos la primera y segunda epístola a Timoteo, Tito y Filemón. Y aquí la primera epístola a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo justamente. La fecha es alrededor del 64 después de Cristo, posiblemente justo antes del encarcelamiento final de Pablo en Roma. El propósito es animar e instruir a Timoteo, un líder joven de la iglesia que se cree que estaba allí en Éfeso a esta altura como uno de los pastores de la iglesia, pastores jóvenes. Los temas son la sana doctrina, la adoración pública, el liderazgo de la iglesia, la disciplina personal y una iglesia bondadosa. Dice así, capítulo 1, versículo 1, saludos del apóstol Pablo y la advertencia contra las falsas enseñanzas. Yo, Pablo, apóstol en Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, les escribo esta carta a Timoteo. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad.
No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables con mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos de que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan todo lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Gratitud de Pablo por la misericordia de Dios, versículo 12. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Y fíjense cómo él dice, blasfemaba. Y vos decís, pero Rodo, si blasfemó, ¿no es imperdonable el pecado de la blasfemia? Sí, pero no, es diferente, porque esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir a Satanás las obras de Dios. Esa es la blasfemia y hay un video en el canal acerca de eso que podés ver en la lista de reproducción llamada Curiosidades de la Biblia y del Reino de los Cielos. Allí hay muchos videos muy interesantes como estas temáticas. Sigue diciendo entonces, yo antes, dice el apóstol Pablo, blasfemaba el nombre de Cristo, versículo 13. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Fíjense cómo aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que él lo hacía en ignorancia y en incredulidad. Era un hombre religioso, pero incrédulo de la fe en Jesucristo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y aquí está bueno para que lo pongas en el comentario. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la función y el propósito fundamental de la venida del Hijo de Dios. Sigue diciendo el versículo 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. La responsabilidad de Timoteo, versículo 18. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dieron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Fíjense cómo algunas personas desobedecen a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. ¿Puede la fe naufragar? Totalmente. ¿Puede la fe que hoy tenemos perderse? Sí, totalmente. Y la culpa puede ser nuestra.
por no atender a la importancia de nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Por eso es tan importante y es la perla de gran precio, el tesoro escondido, nuestra relación y nuestro privilegio de ser parte del reino de los cielos. Finalmente leemos el capítulo 2 de la primera epístola a Timoteo. Dice así, versículo 1, instrucciones sobre la adoración es el título. Y así dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio vida para comprarles la libertad. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Y aquí está hablando, por supuesto, de todo lo que es todo tipo de vestimenta que sea llamativa y provocativa sensualmente. Así está bien peinados ostentosos y arreglos de maquillaje o cosas, elementos que puedan generar atracción sexual en el otro, en el hombre, ¿no? Por eso le pide a las mujeres que si quieren ser atractivas, lo sean por las cosas buenas que hacen, por su temperamento, su carácter y su servicialidad en el reino de los cielos. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión, algo que estoy intentando, porque realmente tenemos mucho trabajo, estoy intentando ver cómo hacer un video al respecto de esto, que era una cuestión cultural también de aquel entonces, de cómo el apóstol Pablo quería que la mujer calle en la congregación, que deben permanecer en silencio y sumisión. Lo vamos a tratar en algún video próximamente, si así Dios nos permite. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Y aunque hayan preguntas sobre esta última parte de este pasaje, vamos a hacer referente a este pasaje un video de comentario bíblico en YouTube. Así que presten atención y estén atentos al canal. Para eso, activa la campanita y suscribiéndote al canal. Y sobre todo, sobre todas las cosas, sigamos adelante firmes. Aprovecha todos los videos que están en la lista de reproducción que tenemos en el canal para poder seguir edificando tu vida conforme a lo que enseña la palabra de Dios con el contenido en el canal. Y será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.